YPK es presentado por Unicop, Central Nacional de Cooperativas, con los auspicios de Drelishman Abogados, Pretor, CMS, declaramos victoria a la incertidumbre. Unión SRL, una empresa orgullosa de su pasado, su presente y apasionada por su futuro. ECOP, cultivando lazos de confianza. VIXA, Buró de Información Comercial. Detrás de cada persona hay una historia. Con el apoyo de Metiri, Soluciones de Recursos Humanos, y GDM, Gestión de Mantenimiento. Un programa de BDO, Auditores y Consultores y Capital Humano. Construimos vínculos. En plena pandemia, el gobierno articuló esfuerzos para promulgar leyes que permitan apuntalar la economía o por lo menos sentar las bases para una mayor dinamización del sector comercial y financiero. Una de ellas es la que simplifica los trámites para inscripción de empresas, con la denominada Ley de Empresas por Acciones Simplificadas. La otra es la Ley de Protección de Datos, cuya finalidad es proporcionar al ciudadano un blindaje para no ser excluido del sistema crediticio o laboral por el mal uso de sus referencias comerciales. Estas normas que están hoy en el mercado, imagínense que en época de pandemia ya son importantes. Cuando todo vuelva a su normalidad, siempre va a ser de uso diario porque ocurre. Una pequeñita anécdota. Tengo un cliente que contrató una funcionaria nueva y un día llegó una cédula de notificación, lógicamente la chica no sabía ni de qué se trataba, puso en el cajón, después de un tiempo se retiró. Pasa un tiempo bastante importante y le llega una multa de 100 millones de guaraníes de la SEDECO. Me consulta al cliente y le digo, mira, recurrir ya no se puede recurrir. Esta cédula de hace un año atrás. ¿Qué podemos hacer? Y nada, negociar con el que nos demanda. Y tuvimos que negociar. Conseguimos algo, pero no todo. O sea, a lo que voy es que es interesante tu pregunta porque hay un eslogan jurídico que dice que la ley se presume conocido por todos. Entonces vos mañana no podés irte a la superintendencia o donde fuera y decir, escucha, esto yo no sé, yo nunca me enteré. Nadie me dijo, eso no corre, absolutamente no corre. Y es por ello que desde el estudio jurídico Drelishman Abogados, hoy en YTPK, los especialistas nos recomiendan conocer las particularidades de estas normas que están en vigencia. Este es el momento oportuno, porque ustedes como comunicadores tienen que hacer saber lo que existe, porque siempre lo que no existe ya no tiene sentido, pero esto existe, o sea que esto van a aplicar. Hoy presentamos Simple y Protegido. Hoy en YTPK nos metemos a las oficinas de la firma Drelishman Abogados para ser testigos, junto con ustedes, de una conversación entre dos especialistas respecto a las singularidades de dos normas vigentes en nuestro país y que son de sumo interés para el mundo de los negocios. Hola Rosa, ¿cómo estás? Buenas tardes, doctor, ¿cómo le va? Muy bien. Y es un momento propicio para que nos imbuyamos uno de otro. Yo sé que estuviste leyendo las empresas de acciones simplificadas, cuya sigla es AES. Parece fácil, pero no es tan fácil cuanto queremos zambullirnos en eso. Y yo voy a explicarte brevemente toda una novedad que hay en cuanto a al tema de pedir información para dar un crédito o una venta a crédito, para poder entonces llegar a dos novedades que entre las muchas que hubo a pesar de la pandemia, y que podamos explicar lo más claramente de qué se trata. Así que si vos querés empezar. Sí, doctor, súper interesante. Gracias, doctor. Sí, exactamente, doctor. Una novedad el tema de la EAS, ya que es un nuevo tipo de sociedad. Asimismo, como existe la sociedad anónima, la SRL, viene ahora la EAS, que es la Empresa por Acciones Simplificadas. Y para entrar un poco en contexto, me gustaría explicar el antecedente de por qué se crea esta ley. ¿Cómo no? En primer punto, como usted sabe, acá en Paraguay, el 90% de los comercios son creados por micro, pequeñas y medianas empresas. Así es. De las cuales el 70% está en el informalismo.
realmente no están constituidas, no tienen IPS, no tienen estatutos, por lo cual también el gobierno pensó en nueva facilidad también para otorgar a estos emprendedores una nueva herramienta de trabajo. Aparte de eso también está el índice que mide la facilidad para hacer negocios, del cual Paraguay, de 190 economías que se midió, Paraguay se encuentra actualmente en el número 113, en el cual mide el tiempo que se tarda en constituir un negocio acá en Paraguay y también el costo. Entonces, importante que lo detalles un poco el cuánto cuesta y cuánto tarda. Exactamente. Vamos a entrar en ese detalle. En cuanto al costo, tiene costo cero, en diferencia con las otras sociedades, ya que normalmente para una SA, una SRL, el costo mínimo vendría a ser de 3.800.000 entre costo de escribanía, costo de constitución, tasas judiciales, y sin embargo la EAS se busca en dar esa facilidad al emprendedor, no incurriendo en ningún tipo de costo, siempre independientemente de que se contrate alguna persona ya profesional para, claro, que vendría ya a tener un costo aparte. ¿Hace falta escribanía? En cuanto a eso, no hace falta escribanía, ya que hay un estatuto que ya está preaprobado por la Abogacía de Tesoro, en el cual el emprendedor debe completar ciertos datos que le estaría solicitando, que vamos a ir hablando más adelante. Entonces, no será necesario el gasto de escribanía, tampoco serán necesarios los gastos de publicación en un diario de gran circulación. Entonces, en esos puntos también estaría también acortando los gastos del emprendedor. ¿Y los tiempos? Y en cuanto a los tiempos, en cuanto al estatuto, hay un estatuto preestablecido del cual solamente en 72 horas ya tendrías constituido la sociedad, ya que el mecanismo que se estableció están establecidos en varios organismos estatales unidos a través de Internet. Pregúntate, el RUC, IPS, ¿cómo funciona? Le comento, no sé si le parece, le voy comentando los pasos por para favor, poder acceder. Sí, el primer paso es acceder a la página de la SUACE. Se puede acceder a través de Internet, a través de la computadora, a través del teléfono celular, en el cual va solicitando unos datos básicos, en el cual usted se crea a través del estatuto preestablecido ciertos datos y sube su cédula y alguna factura de servicio para corroborar su domicilio. Otro punto muy importante es que no es ni necesario autenticar esa cédula que va a subir, ya que la misma va a tener también conexión con el departamento policial y se va a corroborar también los datos de la cédula. El segundo punto, una vez completado este formulario, se procede a firmar y en caso de tener firma digital, no es necesario firmar físicamente el documento, sino ya con la firma digital. En caso de aún no contar con firma digital, sí será necesario imprimir los documentos, imprimir y subir a la web. Una vez que se suban los documentos, ya eso pasa a un funcionario de Abogacía del Tesoro, donde verifica la documentación. En caso de que esté todo ok, todo aprobado, ya se crea ya el certificado de la empresa. En este caso ya se crea una persona jurídica aparte de la persona física que solicitó. El segundo paso, esa documentación pasa al SET, en el cual crea a la persona jurídica el número del RUC. El tercer paso pasa a ese expediente, todo de manera electrónica, a la IPS, al Ministerio de Seguridad Social y Trabajo, y ahí crea el número de obrero patronal. Eso es dentro de 72 horas, todo eso. Todo eso dentro de las 72 horas en caso de utilizar el estatuto preaprobado. El emprendedor también puede optar por utilizar otro estatuto, pero ya tendrá otro plazo de tiempo y él mismo necesitará un dictamen favorable también de la Abogacía de Tesoro, exactamente. Y el último paso, doctor, sería ya la verificación de los datos y la firma de la documentación, que es el único paso en el cual el emprendedor se debe acercar físicamente a una oficina, que sería ya en el SET para la validación de los datos biométricos. Y ahí en esos 3 días ya tenés constituido tu sociedad, el número de RUC y tenés tu número de obrero patronal. Una pregunta interesante que te quiero hacer es, ¿por qué se llama empresa? Entiendo. Acciones simplificadas ya no entiendo. ¿Por qué se llama así?
Le comento, doctor. En cuanto a empresas, vendría a ser porque el Código Civil establece que para una sociedad debe concurrir la unión de 2 o más personas. En este caso se decidió por empresas, ya que es a partir de una persona ya se puede formar una empresa por acción simplificada. Y en cuanto a la otra denominación, se refiere que la estructura es muy parecida a la sociedad anónima, pero la misma establece ciertos beneficios. Por ejemplo, en caso de las reuniones, no es necesaria la presencia física de las personas, los integrantes, los accionistas, sino se puede hacer a través de medios telemáticos. En otros beneficios, en cuanto a la Constitución, no es necesario tampoco un aporte mínimo. Tampoco se establece un aporte máximo, lo único que establece la ley es que se debe constituir dentro del plazo de 2 años. Y establece ciertos beneficios que de repente con la SA vendría a ser un poco más de obstáculo para el emprendedor. Yo lo que veo, es que es la primera vez en el Paraguay, y no sé en el mundo, que la palabra sociedad simplificadamente quiere decir 2, si no, no hay sociedad. Y esto es algo parecido, pero solamente uno. Exactamente. Pero se protege los bienes personales. Se protege la persona física que forma parte del emprendimiento, en este caso de la EAS, responde hasta el aporte con el cual conformó la sociedad. No responde personalmente por alguna demanda judicial o laboral que pueda establecerse. O sea, el beneficio es que yo puedo hacer una empresa donde limito hasta 100 millones de guaraníes que tengo de acciones, y si tengo una demanda de 500 millones, mis bienes personales no me pueden tocar si firmé por esa empresa. Siempre y cuando no haya dolo como cualquier otro tipo de sociedad. Así mismo. Y las acciones son todas nominativas, me imagino, pueden ser... Exactamente, doctor. Todas las acciones deben ser nominativas y después en el estatuto sí ya se estaría estableciendo qué tipo si son acciones preferidas y acciones endosables. Eso el estatuto es muy importante para este tipo de sociedades, ya que ahí se establece el organismo de trabajo de esta sociedad. Entiendo que es la primera vez que en el Paraguay tenemos este tipo de empresa. No vamos a decirle sociedad porque no puedo ser socio conmigo mismo. Este tipo de empresa. Y un dato interesante también es que en otros países ya existe este tipo de empresa, como dice usted. Sin embargo, en los otros países sí se llama sociedad por acciones simplificadas. Entonces, en Paraguay lo que hizo fue copiar este modelo de negocio, implementó acá, ya que los beneficios ya comprobados ya en otros países como Argentina, Chile. Y entonces, a partir de este año, el año de la pandemia, se decidió entonces en traer este beneficio para los emprendedores, ya que, como le comenté, el 70% de los comercios acá en Paraguay trabajan en el informalismo. Entonces lo que se busca es que se formalice y de esta manera también las personas que están trabajando en estas empresas ya tendrían asegurado el IPS, por ejemplo. Beneficio que de repente en algunas empresas no tenían. O sea, a contrario, Censo, yo veo que es una especie de dulce que te dan, pero ya te enganchan con el RU, con el IPS, con los impuestos. Sí. O sea, costo-beneficios acá. Realmente. No es que en la sociedad anónima, con su nombre lo decía, o eras libre si querías declarar o no. Acá ya te enganchan. Exactamente. Es así, ya que de repente vos creabas la sociedad y creabas un obstáculo de ir otra vez a presentar los mismos papeles que presentaste al inicio para crear, por ejemplo, el número obrero patronal. Entonces esto une todos los mecanismos y entonces a partir de eso ya en un solo paso ya se crean las tres, el número obrero patronal, el número de RUC y el número de la empresa. Ahora veo perfectamente, es un gancho, porque es atractivo esto, vos entras en esto pero no salís del otro. Bueno, y así tiene que ser, me parece que así tiene que ser. Se busca formalizar, exactamente, doctor. Y sigue atento a Yetipecaca al regresar de la pausa. Los abogados de la firma Drellishman hablarán acerca de las particularidades que tiene la ley de protección de datos y cómo se convierte en un desafío para las empresas y en una garantía para los clientes o usuarios. Ya volvemos. Sumamos valor, sumamos al desarrollo productivo de nuestra región y del país, porque producimos de manera eficiente, responsable y segura.
Sumamos al cuidado del medio ambiente porque aprovechamos racionalmente, mejoramos, conservamos y restauramos los recursos naturales. Sumamos al desarrollo social mediante la educación en valores de nuestros jóvenes y niños que crecen con una cultura de producción, conservación y sentido de pertenencia. Sumamos al desarrollo de la comunidad a través de accesos a educación, trabajo, salud, recreación sana y calidad de vida. Sumamos valor a todo lo que hacemos, porque hoy producimos sosteniblemente y preservamos nuestra tierra para que mañana sigamos produciendo más y mejor. Bolsa Verde, rentable, ambientalmente sostenible y socialmente transformadora. Junto a nuestra gente hemos aprendido muchas lecciones que nos han ayudado a crecer. Aprendimos que no es lo mismo tener un trabajo que trabajar con pasión. Hemos aprendido la diferencia entre vivir en un país y llevarlo en el corazón. Cumplimos con el compromiso de preservar el medio ambiente, impulsando el desarrollo de nuestra tierra, en la que hemos sembrado todas nuestras promesas. Más que distribuir insumos, somos amigos y aliados del campo. ECOP, cultivando lazos de confianza. La firma de auditoría y consultoría BDO desarrolló un plan de respuesta empresarial a la pandemia de COVID-19. El objetivo es la continuidad del negocio sobre la base de la comunicación interna y el sostenimiento de 3 pilares de ejecución: protección legal, protección económico-financiera y reorganización interna. Conozca más ingresando al sitio www.bdo.com.pi. BDO, líderes en servicio excepcional al cliente. Está en vigencia desde el pasado octubre la denominada Ley de Protección de Datos. La norma prevé sanciones severas para aquellos que utilicen de modo incorrecto las referencias comerciales de las personas, ya sea para restringir el crédito o para denegar el acceso al empleo. Los especialistas de la firma Drelichman nos comparten toda la información que necesitamos saber. Bueno, yo voy a tratar de hablarte un poco de toda una novedad. En el sentido de la palabra, no sé si es novedad, pues ya existía, pero existía mal. Que son las famosas informaciones confidenciales que todo el mundo pedía para tomar un empleado, para darle crédito, para venderle a plazo. Y era una especie de discoteca donde quien quería entraba a escuchar la música que quería, ya sea para despedirlo o para contratarle a alguien. Lo que pasa es que estos datos se fueron abusando porque había una sola empresa, que era del contador Castillo, que después lo vendió a otros inversores. Estos inversores no sé qué estarán haciendo, porque se abusó tanto que para cualquier cosa se accedía a esos datos personales. Esos datos personales cada vez eran más agresivos, porque no solamente se requería el nombre, el domicilio, sino tu último trabajo y tu actual trabajo. ¿Cuántas personas dependen de vos y cuántas no dependen? Fue creciendo eso que después ya te informaban, solo consultó. Imagínate, yo llamaba a una empresa, a un banco, y le preguntaba cuánto está la tasa y ya aparecía en el Inforcon clásico, solo consultó. ¿Qué se hizo? ¿Y no puedo consultar acaso? Entonces, yo ya no consultaba, me iba personalmente o lo que fuera. Y amaneció un día una novedad que decía el de inscribir operaciones morosas.
O sea, yo debía al 91 días, 3 meses, al 91 días se iba al acreedor y me inscribía en esa empresa de información y aparecía Samuel Drelishman, se anota operación morosa por tanto. Y eso ya no me podía acceder a otro, no me permitía o acceder a otro crédito o que no me den una beca o para que no vaya a la función pública cuando hay personas que ni trabajaron, ni saben, etc. Entonces se buscaron mecanismos. Este tema nunca se rigió por nada más que el Código Civil, o sea que después salió una ley que establecía ciertos parámetros en el año 2001, pero nada punitivo, o sea que si me sacaban una operación sospechosa por la cual yo no puedo acceder a un puesto, yo tenía que hacer una demanda, pero en el tribunal. No tenía autoridad de aplicación, o sea, no me podía quejarme a ningún lado. Daños y perjuicios en el tribunal y la carga de la prueba tenía yo y tenía que demostrar qué perjuicio me ocasionó ese tema. Por un lado me parece muy bueno lo que se hizo y por otro lado ya era hora. Porque después de esa ley del 2001 vino otra ley del 2005 y otra del 2015, pero no había autoridades de aplicación. Es lo que más o menos yo creo que pasa con ciertas sociedades como las mutuales. Por lo menos yo no conozco que puedo irme al Banco Central o donde me puedo ir si la mutual no me pagó mi jubilación. No conozco, a lo mejor yo nomás no conozco. Pero ¿qué pasó? Salió, ahora vamos a lo que rige hoy. La ley 6534/20 que dice de protección de datos personales crediticios. ¿Y qué hace esta ley? Esta ley establece que dos cosas. Protege escuchen bien porque es importante, datos sensibles. No cualquier dato, si cuántos metros yo caminé hoy, esa cosa, no importa. Datos sensibles. Y también protege o organiza el esquema de cómo tiene que formarse una empresa que va a proveer estos datos que a partir de acá, el año 2020, se van a llamar buró, como en Europa, Estados Unidos, etc. El esquema, o sea, protege por un lado los datos sensibles y por otro lado, quiénes pueden pedir la información, cómo tienen que conservarle, cuánto vence y que si yo puedo borrar cuando a mí se me antoja esa información. O sea, por fin tenemos un repasador bastante bueno porque ya era un abuso esto. Y lo que crea esta ley en su artículo 6 es una figura bastante... Si quieres preguntarme algo, escúchame, en el artículo 6 crea una figura que ni siquiera en los códigos yo he visto, que se llama... El artículo 6, le voy a decir enseguida un ratito, se llama consentimiento informado. Es raro, ¿no? Pero está bien. El consentimiento informado, ¿qué quiere decir? Que yo no les voy a negar si me piden algo que yo quiero dar. Pero tiene que ser voluntario, no inquisitorio y no bajo coacción. Yo tengo que permitir eso. Lo que voy a proteger con esta ley es los datos sensibles. ¿Qué son datos sensibles? Algo íntimo a mí, a mi familia, a mis hijos, a la curatela, a la tutela. Eso si yo quiero dar, voy a dar, pero nadie me puede exigir. Porque los otros datos sí hay autoridad de aplicación por primera vez en el Paraguay. Se establecen dos autoridades de aplicación, el Banco Central del Paraguay a través de la Superintendencia de Bancos, por primera vez, y la SEDECO, que para nosotros es una maravilla la SEDECO. Se pueden hacer denuncias por teléfono. Y estas dos son autoridades de aplicación. ¿Qué quiere decir eso? Que si alguien me sacó mis datos sin mi permiso, o me coaccionó y me dijo, no, si no me das tu permiso, yo no te doy el crédito. Entonces yo me podía al Banco Central, a la Superintendencia de Banco y decirle, mire, señores, en tal empresa, en tal banco, o en tal cooperativa, o en tal empresa de electrodomésticos me piden esto. O me puedo ir directamente a la SEDECO. Quiero que
visualicen que los dos tienen sus normas de aplicación. O sea que no porque entró Banco Central ya no puede entrar Sedeco, ni viceversa. Pueden entrar los dos juntos. Y por su lado abren un expediente sumario, tiene que ser sumario, en la superintendencia y ellos en la Sedeco, con las reglas del Banco Central y con las reglas de la Sedeco. Y las sanciones son muy, muy terribles. ¿Cuáles son las infracciones primero? Y las infracciones son publicar estos datos sin consentimiento mío, o yo tengo y me pide mañana otra empresa y le doy a otra empresa, o viene un señor y dice, yo quiero ver qué datos tienen ustedes ahí mío, no le quiero dar, yo quiero que me corrijan, esto no es cierto y yo no lo corrijo, o yo quiero que venza y que saquen de ahí y no lo sacan. Entonces ahí entra mi deseo de denunciarles en uno o dos o en los dos. Y ahí ya hay todo un proceso y las penalidades son bárbaras. La primera es una sanción de 15.000 jornales mínimos, que si yo no me equivoco, calculando a 2.200.000 estaría por los 330 millones de guaraníes. La segunda sanción por reincidencia, yo, autoridad de aplicación, Banco Central o Sedeco, puedo aplicarle 30.000 jornales hasta 50.000. Ahí ya nos vamos a 800, casi 1.000 millones, a no ser que mi ley esté mal escrita. Y a partir de ahí ya entra una sanción punitiva. Cierre temporal por 6 meses, hasta 6 meses. En caso de reincidencia se puede clausurar el local hasta 2 años. O sea que la gente todavía no sabe esto, pero tiene que saber porque las sanciones son muy desproporcionales a mi entender. Nunca he visto algo así, a no ser que yo esté mal informado. Doctor, y teniendo en cuenta las sanciones y las multas, ¿qué recomendaciones se podría dar a las empresas que anteriormente ingresaban a Inforcom para sus operaciones? En este momento yo tengo de los clientes a quienes les pasé un conversatorio vía Zoom, ellos ya no recurren a Inforcom desde ayer, no de hoy, de hace mucho. Esto entró el 15 de abril a regir, no, el 15 de abril. Esto entró a regir, tenemos un pequeño problema con esta ley. Esto entró a regir no me estoy acordando exactamente cuándo. Pero esa empezó a regir, 28 de octubre. Ahí ya entró como una bomba de hidrógeno, todo el mundo ya no empezó a cancelar el servicio de Inforcom. Yo mismo cancelé porque como no puedo pedir, ¿para qué voy a pagar? Pago por cada uno si necesito. Había 2 empresas más, una luego quebró antes de esta ley y la otra dejó de operar porque era muy dificultoso, qué sé yo. Pero hay empresas, señores, que tienen su base de datos. Hay empresas que tienen forma digital o informático de acceder a estos datos. Todo está penado, todo, las empresas, etcétera, etcétera. Yo sugería a mi empresa probar algo, a mis empresas probar algo. Cuando viene Juan Pérez, decirle a Juan Pérez, no hay problema, te voy a dar el aire acondicionado que querés, pero me tenés que traerme a tu Inforcom. Yo no puedo ya pedir. Y si él ya no me trae, ya está feo la cosa. Ese es lo más barato. Y después le sugerí un formato de solicitud de crédito, creo que vos viste también, donde incluimos una cláusula que el señor Juan Pérez se compromete o va a entregar los datos antes de la obtención del crédito en forma voluntaria, sin coacción, pero hay que decirle la finalidad, ya no es más como antes, para que me vendan el aire acondicionado en tantos guaraníes, en tantas cuotas. Y como ya tengo experiencia, pues estoy en 4 casas de seguro, famoso el tema ese de que el seguro había sido que no me cubría el coche, pero no los vidrios, o me cubría tal cosa, porque ¿y dónde dice eso? Pues una letra muy chica. Entonces yo ya le conozco a mi gente también, entonces le dije que le haga parte una adenda, en donde en la adenda le transcribimos los artículos y que él tiene conocimiento y no tiene nada que reclamar, pero hay que decir para qué fin, y eso dura 5 años.
con la condición que si el crédito es a 3 años, a los 3 años termina esa información. Y que yo tengo el derecho en cualquier momento de ir a cancelar, no mientras dure el crédito, hasta que dure el crédito. Y 5 años es la información máxima puede durar. Yo puedo ir a rectificar, verificar, canjear, y si no me deja, le puedo denunciar a la SEDECO o le puedo denunciar al Banco Central. O sea que estamos más o menos bien. A mí no me preocupa esto. Y estas empresas que ya estaban trabajando en el rubro bancario, financiero, que sí accedían a Inforcom, ¿deberían de hacer algún cambio en su estatuto, entrada en vigencia a esta nueva ley? Muy excelente y buena tu pregunta, porque la ley exige que todos podemos tener información, base de datos, etcétera, etcétera, pero el estatuto hay que modificar incluyendo esas cláusulas. O sea que si yo mañana, acá con Roberto, queremos nosotros hacer una empresa, buró, Samuel Drellisman, y mi estatuto no dice nada de eso, no puedo, es también sancionable. Y una cosa muy importante, en esta ley se prevé no solamente sanciones a los que, digamos, filtran la información, sino a los gerentes, directivos que están dentro de la operativa del pedir la información. No sé si está claro eso, Rosita. O sea que este es un tema muy grave que los directivos tienen que empezar a ver cómo manejar este tipo de información a la resulta de lo que conlleva las sanciones de este tema. Desde luego que la empresa también puede recurrir la sanción del Banco Central y la sanción de la SEDECO, pero ella tiene que recurrir en lo judicial, en el área que vos conoces, que ya fuimos muchas veces, que es en lo contencioso administrativo. Y otra cosa también un poco llamativo es que tiene un plazo de 3 años para recurrir, cuanto que normalmente los plazos son diferentes. A mis clientes les cayó muy bien eso que se testee pidiéndole el Inforcom al interesado. Pero ¿qué pasa? Vos sabes muy bien. Hay interesados que no tienen ni para pagar su pasaje. Yo no sé cuándo sale un pedido. Ese punto es interesante, doctor, porque tengo entendido que para las personas que accedan a sus propios datos de Inforcom, sí tienen que acceder de manera gratuita y no debe presentarse ninguna traba para acceder al mismo. Ese es del usuario. Del usuario, exactamente. El usuario no tiene que gastar un peso. Esto, y así como dijo la doctora Rosa, no se le puede negar ningún acceso. Y si ya terminó el crédito, él puede pedir inmediatamente y durante el crédito puede que se cancele. Y durante el crédito él puede modificar, sacar, poner. Eso no se les puede prohibir. A mí lo que me preocupa es que no se les ocurra a ellos permitir y te dicen un crédito, una referencia mentirosa y después te aparecen con otra referencia. No sé lo que va a pasar. Ahora, también quiero decir por último de que lo que es notable, y yo por lo menos, y vos tampoco no encontraste, un decreto reglamentario. El único decreto que encontramos fue el decreto del Poder Ejecutivo por el cual el presidente vetó parcialmente esta ley, pero volvió al Congreso, el Congreso se ratificó y salió ya como ley. No hay otro decreto reglamentario que se refiera a esto. Y cuando ellos salgan, sabes que aparecen novedades. O sea, entendido eso, en caso que no haya decreto actualmente, el procedimiento entonces se debe regir bajo la ley, en este caso de SEDECO, o la ley que en este caso tenga el Banco Central para los procedimientos. Muy bien, así es. Debieran imbuirse un poco de qué es lo que tienen que saber y por el momento estar atento porque va a salir el decreto reglamentario. Esto fue Drellisman Abogados, simple y protegido. Siga con nosotros, que al regresar de la pausa, nuestros consultores analizan las implicancias de la simplificación de los procesos empresariales en este periodo de pandemia y todos sus alcances. Ya volvemos.
Detrás de cada persona hay una historia verdadera. Y es por eso que en Pixa ofrecemos servicios innovadores, ágiles y flexibles para optimizar el retorno financiero de nuestros clientes y así valorizar la inclusión de las personas en la economía formal para generar mejores negocios con buenas historias. Pixa, Buró de Información Comercial. Detrás de cada persona hay una historia. Seguimos en YTPK y ahora nos toca con Sebastián Cacasu evaluar no solamente lo que nos dejaban los especialistas de Drellishman Abogados como un tema muy importante. Ellos lo explicaron muy bien, Sebastián, cómo estas leyes que se incorporan al mercado básicamente lo que hacen será simplificar los trámites para las empresas y, en lo que nos contaba también el doctor Samuel Drellishman, proteger los datos de las personas. Así que de vuelta aquí en YTPK estamos mezclando empresas, personas, y le decía a Sebastián, en este bloque a nosotros nos tocaría evaluar cómo también el mercado, el sector de las empresas fueron simplificando sus trámites internos para poder generar sus productos y o servicios y, por supuesto, vencer a la incertidumbre de la pandemia para seguir activos, Sebastián. Totalmente. Mira, hoy la pandemia nos ha dado una mejor lección, que es cómo podemos ser empresas más ágiles. ¿Sí? Para ser más ágiles necesitamos tener menos procesos, menos procedimientos, menos tareas. Y evidentemente todas las empresas, o el 95% de las empresas aquí en Latinoamérica, al menos ha pasado una de sus actividades a hacer teletrabajo. ¿Sí? Con lo cual hay solamente un 5% de empresas que se siguieron manteniendo de forma presencial. Y de este 95% de empresas, al menos una ha adquirido un software nuevo, ¿sí? Ya sea para telecomunicarse, para hacer más ágiles los procesos. Indudablemente necesitamos en estos tiempos de crisis aflorar un poco la creatividad y poder disminuir la cantidad de tareas y procedimientos que tenemos para hacer todo más ágil, más flexible y que las empresas sigan trabajando y generando las ganancias que evidentemente es la búsqueda de la sociedad. Nos decía el doctor Drellishman, o compartía él en los bloques anteriores, que le llamó la atención que en estos tiempos de pandemia también es como que el poder legislativo, la estructura positiva de nuestro país, generó leyes justamente para favorecer a un mercado que se veía agobiado, sumamente estresado, incierto. Hizo que la dinámica pueda de alguna manera reactivarse, y eso que vos decís, también las empresas, mirándose en las oportunidades que tenían, como también tenían que abordar una situación incierta, decidieron invertir en tecnología. O sea, hoy se hizo real aquello de la transformación digital, y ya decíamos en capítulos anteriores, Sebas, de que fue más o menos obligado el tema, pero está dando buenos resultados de acuerdo a lo que pudimos recoger a lo largo también de este año. Eso hizo que las empresas tengan que transformarse también en la gestión de sus personas, Sebas. Totalmente, transformarse en la gestión, hoy transformarse en el liderazgo, transformar sus modelos comunicativos, porque cada vez estamos con el teletrabajo más lejos, sí, pero necesitamos estar cerca y necesitamos seguir comunicándonos. Por eso quizás la inversión en software, pero también la inversión en cómo hacemos este negocio que estamos haciendo en un mundo diferente. Cómo aprovechamos esta crisis y empezamos a pegar saltos que, si era antes de la pandemia, quizás no lo hubiéramos hecho nunca. Teletrabajo, plantearlo en diciembre del 2019 era algo impensado. Sin embargo, muchas empresas se pudieron convertir de esta manera y apostar por la tecnología. Y esta apuesta generó que se siga trabajando de una manera más o menos regular y normal. Pero necesitamos entender que a veces los disparadores de estos cambios tienen que ver con estas crisis profundas y que ayudan a acelerar este cambio. Había empresas que estaban planteando una transformación digital de teletrabajo de aquí a 5 años. Sí, en menos de un mes muchos se pudieron salir corriendo de la oficina y con lo que tenían, con la laptop de su casa, con el teléfono, poder ayornarse. Pero indudablemente el motivador y el movilizador tiene que ver con esta gran crisis profunda que ocurrió. Y parece algo simple, y estamos hablando de simplificación, pero vos, en tu experiencia también laboral, Sebas, que sos coach ejecutivo y te vas y haces un diagnóstico de cómo están las empresas y te reunís con sus líderes para ver cuál es el mecanismo correcto que ellos tienen que encontrar para poder salir adelante. Normalmente en este año, de acuerdo a tu experiencia, ¿con qué tuvieron que enfrentarse en las estructuras internas, digo, las corporaciones o las empresas, y que más les costaba vencer? ¿Qué pudiste diagnosticar?
Pasaron varias etapas. Mirá, el primer mes de la pandemia, evidentemente nadie sabía qué hacer y estaban todos mirando números, analizando, con mucha o con muy poca expectativa de que esto mejore, ¿sí? Y tomando decisiones como muy rápidamente. Las empresas que han tenido como la fortuna de tener los procedimientos claros y los números claros pudieron tomar decisiones que se sustentaron mejor, ¿sí? Quizás las que no tenían tanta información tuvieron que apelar a la intuición, que siempre mencionamos acá como un factor agregado de un empresario que necesita de su intuición para poder prosperar. Y evidentemente se tomaron decisiones muy rápidamente. Muchos empresarios prefirieron no tener que echar a la gente, sino aguantar lo máximo posible, y a veces con hasta una fe esperanzadora de que esto en algún momento se iba a dar vuelta. Y finalmente lo que hicieron es sostenerse, aguantar, cerrar algunas líneas de negocios, hacer alianzas estratégicas, poder compartir quizás distintos negocios con el que ayer era un competidor, hoy es un aliado, y se unen para realizar negocios juntos. Vimos el caso de la cámara japonesa, ¿no? Que trabajaba mucho este tema de la gastronomía japonesa, porque tenían entre sus socios gente que producía alimentos, gente que tenía restaurante, pero cómo se unieron ellos en alianza y en cooperación para salir adelante. Y hay que preguntarse hoy cuáles son las lecciones aprendidas. Yo creo que cooperación es una gran lección que nos deja esta pandemia. Transformación digital que tiene más que ver con las ganas y la intención que realmente con tener la tecnología de punta para poder hacer las cosas, sino que la gente se puede adaptar a los cambios, pero los cambios tienen que venir y tienen que ser patrocinados por alguien, ¿no? Hoy nos tocó el COVID que patrocinaba la transformación digital, pero que realmente necesita un patrocinio grande para salir de nuestra zona de confort y lograr trabajar de una manera diferente. Y aquí quiero meter también un componente, y para que la gente sepa que no es que estamos desprendiéndonos de la idea central que nos dejaban los especialistas de Drellishman Abogados. Por ejemplo, en el caso de la ley que establece las empresas por acciones simplificadas, por supuesto había un interés, no solamente por parte de aquellos que quieran inscribir sus empresas, sino del propio Estado, porque a partir de esta nueva norma facilita la inscripción y por ende la formalización. Entonces el interés, como bien lo decía Aristóteles y otros pensadores, es la medida de toda acción. Cuando hablamos de simplificar trámites en las empresas o simplificar procesos empresariales, obviamente estamos pensando en utilidad, en rendimiento o en mantenimiento de esta unidad de negocio. Pero ahora estamos llegando en una etapa del año donde los propios colaboradores, Sebas, hacen su evaluación y pensando en el interés dicen, bueno, es cierto, la empresa se sacrificó, mantuvo mi salario, mantuvo mi puesto, pero también es cierto que yo hice sacrificios y yo me esforcé el doble para mantener operativa esta unidad. ¿Será que tiene que haber una recompensa? Ya que nos mantuvimos y tenemos proyecciones. ¿Cómo gestiono yo la ansiedad de esa gente que hoy va a venir y me va a decir, che, capitán, yo estuve mojando la camiseta, ¿qué pasa en el 2021? Mira, nadie tiene la bola de cristal de qué va a pasar. Ojalá volvamos a una nueva normalidad que nunca va a ser como la percibimos antes. Hoy del 100% de la gente que está en teletrabajo, le gustaría una variedad mixta de teletrabajo para el año que viene o cuando llegue la vacuna y estemos todos vacunados. Porque no se va a poder exigir nunca más, ¿sí?, que alguien vaya los 5 días a la semana a trabajar, ¿sí?, de 8 a 5 de la tarde. Y aparte tiene unos costos que alguien se va a poder ahorrar con mucha facilidad. El costo del tiempo de ir y volver, el combustible, tener que pasar a buscar a los chicos al colegio, el costo de mantenimiento, el puesto de trabajo. Son costos que evidentemente hoy se van a tener más en la lupa para hacerlo. Pero lo que vos decís es correcto. Hay gente que realmente se puso la camiseta, que la transpiró, que hizo esfuerzos muy grandes y que hoy a fin de año, este es un año donde se percibe que estamos todos mucho más desgastados que años anteriores. Yo lo que creo ahí hay que trabajar con mucha claridad, ¿no? Es contar desde los directivos, los dueños, contar cómo nos fue. Si nos fue bien, festejar y generar como proyecciones para el año que viene. Si no nos fue tan bien, también contarle y decirle, bueno, no nos fue tan bien, ¿sí?, pero esperamos que el año que viene nos vaya mejor. Y que la gente sienta que siempre esto es una apuesta, ¿no? Se está apostando por la gente, se está capacitando también. Yo he tenido muchísimas capacitaciones este año. Y yo siempre, cuando empieza una capacitación, le digo a la gente, ¿no? Le digo, lo único que te vas a llevar cuando te vayas de esta empresa es lo que tenés adentro de la cabeza. ¿Sí? Y tenés una empresa que está invirtiendo por seguir acumulando cosas en tu cabeza que te vas a llevar el día que te vayas, porque no tenés ninguna obligación de quedarte hasta que te jubiles.
Y esa es una inversión que todo el mundo tiene que capitalizar, tiene que aprender y que sirven para el beneficio personal y profesional de cada uno. Qué bueno y tener esa mentalidad también de que de alguna manera este año difícil, duro y de incertidumbre tuvo que haber significado también un crecimiento en lo personal y en lo profesional, en la gestión de ese trabajo que estamos haciendo para nuestras compañías. Y siga con nosotros porque a la vuelta de la pausa vamos a hablar de un elemento que estuvo muy presente este año y con Sebas vamos a abordarlo desde otra perspectiva. Cómo el miedo se incorporó en nosotros, pero en algunos casos para bien. Es decir, como esa inyección de adrenalina que hizo que nos movilizáramos para mejorar nuestros procedimientos. De eso estaremos hablando enseguida al regresar de la pausa. Último bloque de YTPK y decíamos antes de ir a la pausa que en este bloque hablaríamos acerca de ese componente que estuvo muy al lado nuestro, sinceramente, y que nos perturbaba quizá en algún momento de este año, pero que logramos capitalizarlo y puedo tranquilamente hablar también en primera persona. Estoy hablando del miedo. Ese miedo no, Sebas, que te paraliza, que te inhibe, sino el miedo que te produce movilidad, transformación y mejora. ¿Sentiste que el miedo se transformó en eso en muchas de las compañías que visitaste? Y en todas, porque realmente el miedo a quedarse sin trabajo, a quedarse sin sustento, a tener que cerrar, al no poder generar. Muchas veces los empresarios veían la cantidad de familias que tenían dentro de su organización y este miedo los movilizó a generar cosas. Y a veces a generar cosas que nunca se habían pensado que iban a hacer, ¿sí? Porque por el miedo, como toda emoción básica, que aparece en nuestro organismo como un sistema de defensa, nos tenemos que defender de algo afuera. Y evidentemente había una amenaza muy grande, y una amenaza que es de las peores porque nos iba a sacar nuestra salud, nos iba a sacar nuestra familia, nos iba a sacar nuestro sustento. Y cuando aparece el miedo genera esta adrenalina, ¿sí? Genera que la sangre circule más rápidamente, que podamos, ¿sí? En inglés se dice fight or fly, ¿no? Que es pelear o salir corriendo, ¿sí? Y de esta manera este miedo es un gran catalizador. Algunos autores hablan de que el miedo es lo que nos posibilita como sociedad ir evolucionando. Porque si no tuviéramos miedo, ¿sí? No hubiéramos hecho una vacuna en menos de un año como se hizo, no hubiéramos reconvertido nuestra unidad de negocios, no hubiéramos salido a hacer cosas locas e impensadas como lo terminamos haciendo. Y el miedo es un gran aliado si sabemos trabajar con él. Claro, y vemos miedo en esto que también hablábamos hoy en este episodio de YTPK, pero miedo en el buen sentido de la palabra. Estas reformas legales que se incorporan justamente se dan por temor a que las empresas decaigan o quizás no tengamos un buen proceso de formalización. Y llegaron estos responsables del Ministerio de Industria y Comercio, que son los proyectistas o por lo menos los instigadores a estas reformas legales, a decir, bueno, necesitamos en este momento simplificar las cosas. Y hoy más que nunca, porque en este escenario pandémico, obviamente la actividad económica se deprime y necesitamos incentivar a la gente a que quiera formalizarse, porque esto tiene toda una cadena de valor que hace que las cosas en un futuro no muy lejano puedan mejorarse sustancialmente. Entonces vemos efectivamente, Sebas, al miedo como un componente sustancial para el hacer en este 2020, a pesar de que también seguramente hubo experiencias de fracaso donde el miedo paralizó y no lograron conectarse con ese proceso de reinvención. Allí hay una cuestión que es actitudinal
¿O por dónde pasa para poder encontrarle la vuelta al miedo y convertirlo en un valor, Sebas? Mira, muchas veces tiene que ver con las creencias que tenemos acerca del miedo, ¿sí? Y a veces cuando hablamos del miedo pareciera ser que es una emoción que no hay que tener, ¿no? Te dicen no tengas miedo, hacelo, vos podés, pero que realmente hay que convertirlo en nuestro aliado, ¿sí? Porque este miedo primero te despabila, ¿sí? No te deja dormir. Alguien con miedo no puede dormir porque está alerta todo el tiempo. Y sentir esta adrenalina, sentir esta presión como para accionar y empezar a realizar las cosas. No, si nos quedamos quietos, este miedo que nos termina paralizando y no nos deja movernos y nos tira debajo de la cama, ¿sí? Ese miedo no es un buen aliado. Sí es empezar a reconocer qué es lo que nos pasa y cómo podemos empezar a darle al miedo lo que el miedo necesita. ¿Y qué es lo que necesita? Tener un poco más de certidumbre, ¿sí? Cuando empezamos a tener certidumbre empezamos a vender, empezamos a conseguir clientes, empezamos a movernos, ya el miedo se va disipando. Pero hay que tener siempre esta cuotita de miedo, porque lo peor que nos puede pasar es cuando nos estabilizamos, ¿sí? Cuando ya las cosas va todo bien y ahí entramos en nuestra zona de confort y no hay miedo porque entramos en esta rutina y nos generamos cosas diferentes. Yo creo que la pandemia fue el gran despertador, ¿no? Despertarnos a hacer cosas que quizás no nos animamos a hacer o cosas que nunca pensamos que íbamos a hacer, ¿sí? Que con miedo las podemos hacer. El miedo también como una alarma, podríamos decir, Sebas, porque acá vamos a hacer un paralelismo con lo que conversábamos en estos días con una compatriota que está radicada en Alemania y que nos decía en el noticiero aquí de ABC, haciendo un contraste con lo que es la experiencia paraguaya y lo que es la experiencia de la sociedad alemana, que si bien esta es una sociedad de primer mundo, no incorporaron los hábitos que podrían catalogarse también del miedo a que se propague la pandemia, como sí ocurrió en Paraguay, de tener en los comercios formales un puesto de lavado de manos, el tomar la temperatura a aquel que iba a ingresar a determinado comercio, o el aplicarle el alcohol líquido o alcohol en gel como una herramienta de prevención. Esto no ocurrió en Alemania. ¿Qué resolvió el gobierno alemán? Ir de vuelta a un encierro total y paralizar la actividad económica. Hoy, dentro de todo, estamos a tiempo. El gobierno tiene que resolver qué medidas restrictivas aplicar, si es que las aplican esta semana justamente de la Navidad. ¿Vos sentís, y vamos a hablar aquí básicamente de una experiencia así de recorrer las calles, que en el paraguayo existe o no miedo a la pandemia, o la falta de miedo está haciendo que vaya aumentando consecutivamente la cantidad de casos confirmados? ¿Cómo lo ves vos? ¿Que el paraguayo está actuando en consecuencia o no? Yo creo que tiene que ver con la conciencia. La primera semana cuando decretaron el encierro masivo, ¿sí? Éramos todos conscientes de que había un virus. Fue pasando el tiempo y eso se fue relajando. Y al principio estaba el miedo de contagiarse y la gente se lavaba las manos 125 veces por día y a todos los lugares que vas tienen para lavarse las manos, etc. Pero eso se va relajando porque ya estamos perdiendo la conciencia de que el virus está. Sí, ahora vemos algunos lugares donde no hay jabón para lavarse las manos y donde realmente se están relajando las medidas. Y el miedo está muy asociado a esta conciencia. Yo creo que a medida que menos conciencia tenemos, hoy ya no vemos el noticiero para ver cuántos infectados, cuántos muertos hay, pero sí volver a esta conciencia y que dispare esta cuotita de miedo necesaria para hacer lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Pues si no, si se relaja todo y vamos a volver fases para atrás porque se han descuidado las cosas. Y creo que la gran clave es generar la comunicación para que la gente sea consciente. Allí que quizá te formulé mal la pregunta y vos puedas desarrollarme mejor la idea. Vamos al campo de los negocios, pero también a esto que te planteaba yo como sociedad. El problema quizá, Sebas, y vos corregime si estoy equivocado, está en que uno siente miedo, aplica algunas estrategias para vencer a ese miedo o producir en consecuencia, pero no va a alcanzar el objetivo si a esas prácticas que nacen del miedo no las convierte en un hábito de nueva conducta. Y lo que vemos con el tema del COVID es que si bien tuvimos miedo, posteriormente al relajarnos no lo incorporamos como un hábito en alguna proporción, digo yo. Algunos quizás sí lo hicieron, pero haciendo este paralelismo, los buenos hábitos finalmente son los que nos conducen a alcanzar los resultados. Totalmente. El tema de los hábitos es que para generar un hábito hay que generar repetición, ¿sí? El hábito se genera por repetición. Algunos hablan de que hay que repetir 10.000 veces, pero ese es un número como demasiado exagerado, ¿sí? No necesitamos tantas veces, pero sí la repetición constante hace que se genere el hábito. Y hay muchas personas que adoptaron hábitos más
saludables, entre comillas, frente al virus, como lavarse las manos, como un distanciamiento social, como no compartir en espacios donde hay mucha gente. De hecho, los casos de gripe de este año aquí en Paraguay fueron mucho menos que los que venían siendo, y pues ya están estas medidas y están estos hábitos instalados. Evidentemente no todo el mundo va a tomar el hábito por una cuestión de que hay gente que está más consciente y otra no tanto, ¿no? Pero yo creo que sería realmente una gran ganancia si esto se puede conservar como hábito, venga la vacuna o no venga la vacuna, porque nos permite estar a todos más sanos y más saludables y no estar contagiándonos por enfermedades de transmisión aérea, llamémosla, que en el pasado sí hacíamos mucho, ¿no? Perfecto, nos pusimos reflexivos en este capítulo de YTPK, pero tratando por supuesto de extraer esos valores de los que nos hablaban en términos legales en los primeros bloques los abogados de Drellishman, de esta empresa que se encarga de hacer asesoría legal, rescatando esos principios que nos acompañaron a lo largo de este año, y lo hacemos en un momento oportuno también porque estamos a días nada más de celebrar en familia la Navidad. Por supuesto, desde YTPK también hacemos el llamado a la conciencia de la ciudadanía, a respetar la distancia, a respetar el protocolo sanitario, porque no queremos sufrir pérdidas. Y que este último componente que citábamos con Sebastián, del miedo como una herramienta de acción positiva, pues también se constituya en un hábito, un elemento indispensable para la celebración de estas fiestas. Prudencia, distancia, reglamentos y códigos sanitarios, por supuesto, para poder seguir celebrando muchas otras Navidades. Y desde YTPK, por supuesto, hablamos de negocios. Así que estén con nosotros, que en el siguiente episodio también estaremos haciendo evaluaciones de cómo nos fue en este año en el mundo de los negocios y, por supuesto, investigando, buscando y compartiendo experiencias de empresas en nuestro país. Será hasta entonces. YTPK fue presentado por Unicop, Central Nacional de Cooperativas, con los auspicios de Drellishman Abogados, Pretor, CMS, Declaramos Victoria a la Incertidumbre, Unión, SRL, una empresa orgullosa de su pasado, su presente y apasionada por su futuro, ECOP, cultivando lazos de confianza, VIXA, Buró de Información Comercial, detrás de cada persona hay una historia, con el apoyo de Metiri, Soluciones de Recursos Humanos, y GDM, Gestión de Mantenimiento, un programa de BDO, Auditores y Consultores y Capital Humano. Construimos vínculos.